¿Comenzamos? Vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al doctor Esgroso, al doctor también Sebastián Rodríguez, que están presentes en el Ateneo. Vamos hoy a presentar el Ateneo Central de Cardiología. Mi nombre es Manuela Palacio y soy residente de tercer año del Sanatorio Parque. Voy a presentar en el día de hoy un paciente de sexo masculino de 62 años de edad, que el motivo de ingreso es una disnea clase funcional 4, que en la enfermedad actual ingresa a la guardia de forma ambulatoria por disnea clase funcional 4. Al interrogatorio refirió haber presentado dolor precordial de 15 días de evolución, de características opresivo, de 30 minutos de duración, de 8 para 10 de intensidad, sin irradiación, acompañado de sudoración y disnea. Este episodio lo repite en 2 oportunidades en el lapso de 15 días, por el cual es asistido por el servicio de emergencia, quienes le realizan un electrocardiograma. Dentro de los antecedentes personales, antecedentes cardiovasculares de jerarquía, el paciente niega, antecedentes no cardiovasculares, litiasis renal, y tiene 2 dosis de vacuna para COVID, Sputnik y Moderna, antecedentes quirúrgicos, colecistectomía, niega alergias medicamentosas y como medicación habitual refiere bromazepam 3 miligramos día. Factores de riesgo cardiovasculares: presenta sobrepeso con un índice de masa de 27, un tabaquista de jerarquía de 60 cigarrillos día desde los 14 años, que se calcula el índice paquete año y arroja un valor de 138, y consumo de cocaína de 2 gramos días. Antecedentes familiares: el paciente niega presentar antecedentes familiares para cardiopatía isquémica. Bien, y con respecto al examen físico, al momento de la evaluación se encuentra con desasosiego, saturando 86% aire ambiente, con mala mecánica ventilatoria, con utilización de músculos accesorios, taquimneico y no tolerando el decúbito. Los signos vitales de su ingreso: presenta una TA de 109-80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 99, una frecuencia respiratoria de 33 y una temperatura de 36 grados centígrados. A nivel de cabeza y cuello, presenta mucosas semihúmedas, rosada, con un soplo irradiado e ingurgitación yugular de 2/3. En el aparato cardiovascular presentaba tanto R1 como R2 normofonéticos regulares, con un soplo polifocal holosistólico eyectivo. A nivel del aparato respiratorio, presentaba disminución del murmullo vesicular con hipoventilación y rales crepitantes en ambos campos pulmonares. El abdomen estaba depresible, distendido, indoloro, con hepatomegalia 2 veces por debajo del reborde costal, con ruido hidroaéreos positivos. Y los miembros inferiores presentaban pulsos presentes, bilaterales y simétricos sin edemas, con trofismo conservado. Con respecto a la cronología de lo que vengo narrando, es un paciente que el 14 de septiembre ingresa, tiene el primer dolor precordial, donde es asistido por el servicio de emergencia, quienes realizan el electrocardiograma. Nosotros no podemos ver ese electro, pero sí, lo que nos refiere el paciente y la familia era que se encontraba sin alteraciones. 2 días posteriores, el 16, tiene su segundo dolor precordial, donde vuelven a llamar al servicio de emergencia, le realizan un electrocardiograma que refiere de similares características y sin consultar a ninguna institución. El paciente continúa con una disnea hasta hacerse clase funcional 4 e ingresa a nuestro sanatorio el 29 de septiembre. En resumen, hasta el momento, estamos frente a un paciente masculino de 62 años de edad, tabaquista de jerarquía, sin antecedentes cardiovasculares, que presentó 2 episodios de dolor precordial típico, por lo que consulta al servicio de emergencia, que ingresa a la guardia de nuestra institución por disnea progresiva hasta hacerse clase funcional 4.
Bueno, buenísimo. Está muy clara la presentación. A ver, yo un comentario que me gustaría hacer es que algo que nos vamos a empezar a acostumbrar, que pacientes de más de 60 años adictos a la cocaína, una cosa que llama la atención, ¿no? Porque no es el perfil habitual, sino que se ve habitualmente esta adicción en pacientes más jóvenes, pero últimamente es algo que se está viendo con mayor frecuencia. La otra que uno plantea, vos estás contando un paciente ahora en insuficiencia cardíaca con un soplo, que después te voy a preguntar si puedes darme algún detalle mayor, pero un paciente con un soplo, con 2 episodios de dolor en los últimos 15 días, ¿lo vieron? Ese paciente tenía indicación, dolor de reposo de características típicas, tenga lo que tenga en el electro, tenía indicación de internación para evaluación de posible cardiopatía isquémica con los antecedentes familiares, con los antecedentes personales, llámese tabaquismo, sobrepeso y adicción a la cocaína. O sea que ahí ya hay cosas que no me queda claro qué evaluaciones han hecho, no me queda claro los electros sin alteraciones, obviamente es lo que comentan, pero ya Sí. sabemos cuál es uno de Y los nosotros grandes no déficits. pudimos verlo, Nunca lo claro. vieron, por eso, ya No. sabemos cuál es uno de los grandes déficits de los servicios de emergencia y la interpretación de los electros en domicilio. Lo que sabemos es que tuvo 2 dolores de pecho y 15 días después está internado en insuficiencia cardíaca. Así que la sospecha de un evento eh, cardiovascular agudo en ese momento es alta. Yo te preguntaba un poco si podés dar alguna apreciación mayor del soplo, ¿no? Porque claramente es olo sistólico, pero no me decís por ahí el foco de máxima ocultación, me decís eyectivo, Ajá. porque tengo que empezar a pensar en cuestiones, en enfermedades que vayan con un soplo sistólico eyectivo, con esas características me cuesta. ¿Dónde era donde mejor se ocultaba, irradiaba, no irradiaba? Irradiaba tanto axila como a cuello y mejor ocultación era en foco aórtico. Foco aórtico, segundo espacio intercostal. Sí, la Sí. verdad es que llama la atención, ¿no? Porque el soplo sistólico característico eyectivo de estenosis aórtica suele ser algo más mesosistólico y no ocupar toda la sístole. El segundo ruido está normofonético. Pero bueno, así es como está descrito. Así que pensar en algo de tipo estenosis aórtica en este momento me cuesta. Pero bueno, creo que lo que tenemos que plantear de entrada es que este paciente tenga un evento coronario agudo y bueno, iremos viendo con el electro actual y los laboratorios. Eh, ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre la presentación inicial de este paciente? Sí, ¿Preguntas? yo quiero agregar, ¿me escuchan? Sí, sí, José Luis, sí. No, yo me quería referir al tema de la cocaína. Aparentemente es consumidor de cocaína desde los 18 años y ha llegado a consumir hasta 3 gramos y medio diario, todos los días de su vida, más los 60 a 70 cigarrillos por día. Creo que estamos enfrente a un paciente absolutamente complicado por las adicciones y evidentemente esto tiene muchísima incidencia, sobre todo cardiovascular, ¿no? Eso es para tenerlo en cuenta de entrada, ¿no? Donde estamos parados, ¿no? Totalmente. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, vamos a mostrar entonces los estudios iniciales. Bien. Como método complementario se le realiza apenas ingresa el paciente un electrocardiograma. Este es el primer electrón, no está muy bien porque no tenía una buena mecánica ventilatoria el paciente, es por eso que no es un electro muy prolijo. Presenta un ritmo sinusal regular con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, un PR de 140 milisegundos, un QRS de 80 milisegundos con un QT de 360. Un eje que da 30 grados y se destina taquicardia sinusal con T isoeléctrica en D2 y T negativas en D3 y en ABF asimétricas. También podemos describir que son complejos de bajo voltaje y tienen una mala progresión tanto de B1, una mala progresión de R de B1 a B4. En las posteriores, bueno, no se evidenciaba alteración en el segmento ST, ¿sí?
¿Ese electro es intradolor? No, él vino por disnea, no volvió a tener No, dolor. no, tuvo esos 2 episodios de dolor hacía 15 días. Volvé Fue a el la 14 anterior, Manu. de diciembre, sí. El primer dolor es el 14 y él ingresa el 29 por disnea progresiva hasta hacerse clase funcional 4. Bien, a mí el comentario, además de lo que dijiste, me llama la atención de 3 y F. Yo veo una pequeña Q, veo como una persistencia de un supra y una T negativa. O sea, me parece que este paciente puede haber hecho un evento en cara inferior. Se ve mal, no, es chiquito el electro, pero me parece que tiene una R muy chiquitita. Me parece que empieza con Q de 3 y F, chiquitas, y ese CT con T negativa podría ser algo evolutivo, podría ser algo evolutivo de un paciente que tuvo un evento días atrás. No sé si alguien tiene algún comentario que quiera hacer del electro. Si coinciden o no están de acuerdo con lo que yo planteo. Para mí las T son bastante simétricas, Manu. Me parece que es un infarto, es un delito de infarto tan inferior, no sé. Yo creo que un infarto inferior ya casi en una fase crónica, ¿no? O sea, como que esto puede ser un infarto de 15 días atrás o de 10 días atrás, o no sé, pero me parece que es un electro de infarto. Insisto, se ve muy chiquitito, pero es la típica Q inicial, SST y después una T de ramas simétricas en cara inferior. No tanto de 2, no tanto de 2, se ven mejor los cambios en D3 y F. Sí, José Luis. ¿Cuántos días antes fue el dolor fuerte a este electro? ¿Cuántos días? 15 días. Ok. 15 días. Sí. Bueno, lástima que no podemos ver, obviamente, porque los servicios de emergencia optan por la decisión de no dejar los electros, que eso no corresponde, pero lo hacen en general para cubrirse de posibles reclamos a posteriori, pero los pacientes deberían dejarlo y después nos privamos de poder ver si en ese momento tenía algo. Pero yo creo que este es un electro claramente patológico y me parece que puede ser lo que tengo, como decíamos recién, un infarto de cara inferior reciente, ¿no? De días, coincidiendo con ese dolor precordial. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? ¿Igual o diferente? Bueno, ¿cómo sigue? Bien, se le realiza un laboratorio a su ingreso, donde tiene un hemograma dentro de parámetros normales con glóbulos blancos aumentados de 11.510. Tiene un hepatograma dentro de parámetros normales, se le piden enzimas cardíacas, que tiene una GOT de 21, una CPK de 52, una MB de 8,6, LDH de 183, una primera troponina ultrasensible de 73,6 y una segunda troponina de 69,6. No hace delta, pero bueno, son troponinas que vinieron positivas. Después, un ionograma que estaba dentro de parámetros normales también, un ProBNP de 3.582, un dímero D de 1,35, un perfil lipídico alterado con una uricemia de 9,8, un colesterol total de 270, HDL de 32, triglicéridos de 121 y LDL de 217. Hormonas tiroideas dentro de parámetros normales, una hemoglobina glicosilada de 5,4 y se le solicitó, al igual que todos los pacientes que ingresan a la unidad coronaria, antígeno y PCR para COVID que fueron negativos. Se le solicita... Volver al laboratorio para hacer algún comentario al laboratorio. O sea, las enzimas cardioinespecíficas son normales, ¿no? O sea, la TGO, la CPK y la LDH ya están normales. Ese aumento de troponina sin delta puede ser un montón de cosas, ¿no? Puede ser una injuria miocárdica, pero uno es una injuria miocárdica. Ahora, si esto es la cola todavía de un infarto de 10, 15 de evolución, o esto es injuria porque el paciente viene en insuficiencia cardíaca prácticamente
de cuánto tiempo la evolución la disnea grado 4? Que no me acuerdo. Después del segundo episodio de dolor No, precordíaco, pero cuando empezó con disnea grado 4 hasta que consultó. 24 horas. Bien, o sea, hay una insuficiencia cardíaca aguda, el aumento de tropo claramente avalado por el ProBNP, pero el interpretar esa injuria miocárdica puede ser varias cosas. Puede ser secundaria la insuficiencia cardíaca, como puede ser también la cola todavía de un infarto evolucionado. Y bueno, y además de todo lo que tiene una dislipidemia sin ninguna duda, ¿no? Con un LDL muy elevado. ¿Algún comentario o alguna sugerencia del laboratorio que quieran hacer? ¿El dímero D hasta cuánto es? ¿0,5, Manu? 0,5. Bien, bien. Sí, también está elevado, pero bueno, sabemos que lo que sirve mucho el dímero D es el valor predictivo negativo, ¿no? Acá no sé si alguien está planteándose que entre las posibilidades diagnósticas puede ser una embolia de pulmón, pero creo que lo que llama mucho la atención es el antecedente de un probable evento vascular y ahora una insuficiencia cardíaca aguda con un soplo sistólico, donde entre otras cosas hay que plantearse en un infarto. Si estamos en presencia de un infarto tardío que no recibió reperfusión de ningún tipo, se puede plantear que hay que descartar una complicación mecánica. ¿Algún comentario del laboratorio? Bueno, y a ver la placa. Seguimos. Se le realiza una radiografía de tórax frente por técnica portátil, donde podemos evidenciar un borramiento de los senos costofrénicos. Se calculó el índice cardiotorácico, que da de 0,53 y lo ubica en una cardiomegalia grado leve. Se puede también describir un infiltrado periiliar bivasal con ilios congestivos y con redistribución de flujo de vértice a base. A mí me cuesta definir la relación cardiotorácica, Manu. Yo creo que tiene un derrame pleural derecho y claramente tiene signo de hipertensión menocapilar, una placa algo blanda, pero no sé qué opinan. Me llama la atención, el borde derecho del corazón está borrado. No sé cómo lo interpretaste, pero me costaría definir cómo medir el índice cardiotorácico con ese borde derecho. ¿Qué semiología tenían? ¿Eran rales bivasales nada más? Tenía hasta ¿No? campo medio. Hasta campo medio. Bien, bueno. Sí, casi un edema agudo de pulmón. Es una placa de edema de pulmón. Sí, la placa sí, digo, clínicamente no tenía hasta los vértices, pero... El derecho franco, ¿no? Que sí, comparado sí, con el izquierdo, no lo tiene. totalmente. Bueno, vamos, a ver. Bien. También desde su ingreso se le realiza un ecocardiograma Doppler cardíaco, donde tiene un ventrículo izquierdo con un diámetro de fin de diástole de 45 milímetros, un septum interventricular de 8 milímetros y una pared posterior de 8 milímetros sin signos de hipertrofia miocárdica. Se evidencia un defecto del septum interventricular posterior, medio ventricular y pared inferior con pseudoaneurisma y shunt restrictivo de izquierda a derecha, con una fracción de eyección del 60%. Una aurícula izquierda de leve a moderadamente dilatada, válvula mitral morfológicamente normal, válvula aórtica esclerosada con apertura conservada, un ventrículo derecho de tamaño conservado sin derrame pericárdico. En el Doppler tiene un flujo mitral anterogrado bifásico con patrón pseudo-normal de la relajación, un flujo pulmonar con una regurgitación pulmonar fisiológica y un flujo tricuspidio con una regurgitación tricuspidia fisiológica que permite estimar una presión sistólica de la pulmonar de 45 milímetros de mercurio. Bien, en el primer video del lado izquierdo estamos viendo una vista subsifoidea donde podemos evidenciar un shunt entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. ¿Sí? Y en el segundo video es una vista de 4 cámaras. ¿Se ve?
Sí, sí, perfecto, ahí está ciclando. Bien, es una vista de 4 cámaras, ¿sí? Donde se evidencia también un adelgazamiento y una expansión aneurismática a nivel ínfero septoapical. ¿Quién está? ¿Germán o Marcos? Sí, Doc, lo dejo opinar a Germán, que creo que fue uno de los que hizo el estudio. Dale, si Germán lo hizo. La pregunta, Germán, es ¿cómo pareciera que la alteración de la motilidad es muy delimitada a la cara inferior, donde está la comunicación interventricular ¿cómo es ese doneurisma? Trata de explicarme un poquito, porque no me queda claro. ¿Me escuchan? Sí, hay mucho ruido, pero te escuchamos. Sí, yo no hice el primer estudio. Estas fotos o estos loops son de un estudio que le hice yo al otro día, porque el paciente estaba compensado, no así cuando se le hizo el primer estudio, que es lo que acaba de leer Manu, con lo cual informan un pseudoaneurisma. Esto, digamos, por definición no es un pseudoaneurisma, porque siempre que hablamos de pseudoaneurisma es hablar de una pared generalmente libre y que está contenida por pericardio. Esto por definición es una comunicación interventricular, o sea, es una ruptura miocárdica, pero del septum interventricular. Esto básicamente tiene un componente de base, que es ese adelgazamiento que se ve a nivel apical de lo que sería septum inferior e inferoapical, que Manu, si avanzás por favor en las diapositivas. Ah, no, bueno, No. vienen después con otro estudio, perfecto. Que esto, o sea, es un componente, digamos, aneurismático de la punta, un poco coincidente en cierta medida con el electrocardiograma, pero uno esperaría encontrar por ahí un ST disquinético en todas las derivaciones, y a su vez ha agregado una comunicación interventricular. ¿Qué tipo de comunicaciones interventriculares? Bueno, justamente las que ocurren en paredes adelgazadas y aneurismáticas, que no son las únicas, como ya, bueno, después seguramente Manu lo va a decir, no son las únicas que pueden llegar a ocurrir en un paciente, digamos, que presenta desde un momento para el otro soplo e insuficiencia cardíaca. Como observación también recordemos, más allá de que tenemos el concepto, digamos, que soplo nuevo puede llegar a ser sinónimo de comunicación interventricular, justamente también cuando tenemos alteración del gasto cardíaco y tenemos insuficiencia cardíaca, no es la causa más frecuente. La causa más frecuente es insuficiencia mitral, que puede ser funcional o puede ser morfológica. Pero yendo, digamos, a las características de lo que es el video, básicamente acá la ruptura impresiona estar bien en la punta, se ve el ventrículo derecho con una leve sobrecarga, la TAPS estaba ligeramente disminuida y los volúmenes estaban levemente aumentados, y ese flujo, digamos, que se ve a nivel bien de la punta y bien inferior sobre un territorio adelgazado. O sea, la rotura es inferoapical. Sí, ¿Y la sí, FEI era un cómo área está? aneurismática. ¿Cómo la definiría la fracción de eyección de este paciente? Lo que pasa es que este paciente está relativamente desprecargado, porque tiene la comunicación interventricular, más allá de que es restrictiva, y aparte de eso, en este momento que yo le hice la adquisición de estas imágenes, el paciente está con inotrópicos, estaba en ese momento, Manu. Por lo tanto, que eso está un poco magnificado, independientemente de las resistencias periféricas que pueda llegar a tener. Es una fracción de eyección que, digamos, a ver, tiene una hiperdinamia del resto de las paredes que no están comprometidas. Ahora, si uno se pone a hacer un cálculo de volúmenes y básicamente ver qué relación tiene el volumen de fin de sístole con el volumen de fin de diástole, obviamente por ese espacio muerto que tiene en ese aneurisma que no se está viendo en estas imágenes, pero lo vamos a ver después, obviamente está moderadamente reducida. Ahora, perdón, yo no alcanzo a ver bien acá, pero ¿vos viste la quinesia de cara inferior? Ya, bueno, Manu, pensé que ibas a mostrarle el resto de las imágenes, no importa. La pared inferior, digamos, lo que era más que pared inferior era inferoceptal. Y en realidad lo que se veía era un área aneurismática. Y justamente, bueno, está parada la pared inferior, pero también está comprometida la pared anterior, porque en definitiva es más apical lo que después estructuralmente se ve. Bien. Bueno, a ver, después hay más imágenes. ¿Cómo sigue, Manu? Bien, seguimos. A mí me llama la atención un poco la descripción del soplo, por eso decía, hacía hincapié
Como dijo Germán, o sea, ese no era un soplo ni de insuficiencia mitral, ni de insuficiencia, ni de CIB por el lugar, por el foco de máxima auscultación. Pero bueno, es muy, muy restrictiva, parece que está descripta, y por ahí que se escuchara mejor en segundo espacio intercostal derecho. En general, el foco de máxima auscultación es más a nivel del cuarto espacio, línea borde izquierdo del esternón. Era Pregunta. un soplo que se escuchaba muy bien por lo que vos describís. Sí. Hago una Sí. pregunta. ¿Por casualidad alguien palpó a ver si tenía frémito? Sí, Yo- yo lo palpé antes de la mesa de operaciones y tenía un frémito. Perdón, no Bien. escuché. ¿Tenía o no tenía frémito? No Sí, escuché tenía. lo que dijo. Sí, Tenía tenía. frémito. ¿Algo más, Marco? ¿Querías agregar? No, nada más. No, Bien. la gran duda, sabiendo un poquito lo que pasó, fue el tema de que estaba descrito como restrictivo y creo que en las imágenes había altas velocidades. Entonces, bueno, pero no me quiero adelantar. Bien, bien. Bueno, a ver. Sí, bueno, no, y conceptualmente esto no es un pseudoaneurisma, esto Está. es una comunicación interventricular, o sea, no está contenido por nada, podríamos decir por la punta del ventrículo derecho, que está como un poquito disecada la punta del ventrículo derecho, no disecada en sí, sino que la cavidad, digamos, está aumentada, está contenida por el ventrículo derecho. Sí, eso es lo que discutimos ese día con Germán, que creo que estaba escrito como pseudoaneurisma y era un error, porque recuerden que el pseudoaneurisma es parte de una pared que contiene, digamos, a ese, digamos, aneurisma, ¿no? Que es un pseudoaneurisma porque es parte de la pared. Acá la pared está adelgazada por infartos, no es lo mismo, digamos. Es un aneurisma con una perforación. O sea, si hay un. La perforación intracardíaca por el pseudoaneurisma es una ruptura ventricular. Claro, Claro. Se perforó exacto. el septum, digamos, está aneurismático porque hay una parte adelgazada y abombada, o sea, cuando el abombamiento es tanto sistólico como diastólico es aneurisma, y además está perforado. Bien, pero no la pared libre, eso es lo que queremos diferenciar. La pared libre no Claro, no no, está es el septum. En comprometida. este caso hay Es una una comunicación CIB. interventricular por infarto. Sí. Bien, perfecto. Bueno, Seguimos. dale. Bueno, el tratamiento inicial para este paciente se instauró de solución fisiológica de 500 mililitros en 24 horas, con 100 miligramos de furosemida endovenosa, como protector gástrico, ranitidina 50 miligramos cada 12 horas, aspirina 100 miligramos día, rosuvastatina 40 miligramos día, alopurinol de 300 miligramos día, bromazepam 3 miligramos día, enoxaparina profiláctica de 40 miligramos día, nitroglicerina a ritmo de bomba, y se lo vinculó a ventilación no invasiva. Vos planteaste al ingreso que tenía una presión de 110. ¿Por qué le hicieron nitroglicerina? ¿O eso después se hipertensó al paciente? No, como vasodilatador. Y estaba a una infusión muy baja porque realmente el paciente tenía registros de hipotensión. Lo tuvo durante las primeras horas, nada más. Pero bueno, Claro, es el tratamiento de apenas el paciente ingresa. sí, porque obviamente este paciente va a tolerar mal la nitroglicerina. Tiene la CIB, donde el ventrículo expulsa sangre hacia la aorta y hacia el ventrículo derecho, por lo general no va a tener buena respuesta a la nitroglicerina. Pero bueno, se hipotensaba y se la suspendieron. Es lo que comentaste. Bueno, ¿algún otro comentario hasta acá de lo que hemos visto? No, yo Tendría- concuerdo en el hecho de la nitroglicerina, me pareció que no. Es decir, si uno quiere disminuir la resistencia periférica y quiere además vasodilatar la coronaria, está enfermo, ya tiene de por sí la resistencia periférica muy disminuida porque tiene un agujero que va para otro lado, ¿no? Eso es lo que pasa, entonces no entienden mucho tampoco la indicación de la NTG, pero bueno. Yo quería Marco, hacer una aclaración, sí. Con dale. respecto a esto que informamos, para los que no hacen eco, no están familiarizados con respecto a este flujo restrictivo que estaba informado, que eso nosotros decimos cuando las velocidades de esa comunicación son altas, quiere decir que el orificio es pequeño. O sea, un orificio pequeño tiene alta velocidad, un orificio grande es baja velocidad. Cuando es restrictivo, o sea, porque nosotros determinamos alguna velocidad
de más de 3-4 metros por segundo, entonces hablamos de un orificio restrictivo que básicamente es un orificio pequeño. Lo aclaro porque después esto va a generar debate. No, pero está bueno para que, ya que está, ¿cómo diferenciás? Obviamente que la CIB en este paciente uno sospecha que tiene relación con una etiología isquémica de tipo coronario, pero ¿qué diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico diferencial con una CIB como de una cardiopatía congénita en un adulto, digamos? ¿Cuál es el hallazgo? ¿Es lo clásico que han visto? Obviamente que CIB en infarto agudo no se ve demasiado, infarto agudo reciente, ¿no? Porque sabemos que la prevalencia es muy baja, o sea que hay que tener muchos infartos por año para ver comunicaciones interventriculares y a veces diagnosticarla, porque a veces llegan pacientes en shock cardiogénico y se mueren antes de tener el diagnóstico, por la mala evolución de este tipo de paciente. ¿Qué característica tiene la CIB del infarto que te permite aseverar que es esa la etiología? Principalmente va a ser digamos, alguna zona anexa de aquinesia. O sea, por ejemplo, este paciente tenía un adelgazamiento total de esa pared que te implica, digamos, casi sin duda un infarto, y obviamente también en la clínica. Las CIB musculares, que son las que iríamos a encontrar en eso, son simplemente un defecto. Ahí se va a ver un pasaje de flujo de alta velocidad, generalmente, si son defectos mayores, no son compatibles con la vida, ¿no? Generalmente entonces son flujos restrictivos, o sea, muy chiquititos, con un músculo que está normal alrededor. Es como un canal que se formó en esa parte del músculo, y no vamos a tener, obviamente, nada, ningún sector de aquinesia, ni ningún sector de adelgazamiento, ni nada de eso. ¿Está descrito el tamaño, Marcos? Que decís que es chiquito, pero ¿estaba descrito o no? ¿Tamaño de qué? ¿En este caso De o la en la CIB, CIB? de la CIB. No, en este. Ah, en este, ya te digo, lo vimos con Sí, Germán, yo al primero no sé quién lo hizo. sí, ahí en el transtorácico impresionaban que eran 2 jets, o sea que era un área fenestrada, pero un área fenestrada neurismática, no como ciertas CIB que pueden asociarse a los infartos, que pueden ser CIB, o sea, asociadas a paredes no aneurismáticas y que pueden ser con múltiples fenestraciones y que generalmente están debidas a un gran componente de necrosis hemorrágica. Esto estaba sobre un área bien aneurismática, bien delgada, y aparentemente eran 2 jets que los medimos después en trance esofágico, pero eran de entre 4 y 5 milímetros cada uno. Bárbaro. Viene bien a lo que decís, que este tipo de complicaciones en el infarto agudo están descritas fundamentalmente en los infartos no reperfundidos, y también se veía mucho más en la era donde la trombolisis era la alternativa habitual de reperfusión. Disminuyó mucho en la era del intervencionismo endovascular, y obviamente cuanto antes se abre la arteria, más chance de que no haga esta complicación. Pero este paciente probablemente vino con un infarto tardío y en algún momento de su evolución rompió el septum. Bueno, ¿cómo sigue, Manu? Bueno, este paciente había ingresado al sanatorio alrededor de las 19, 20 horas, y en las próximas horas, en la primera hora de la mañana, se le realiza una cinecoronariografía, donde informa un tronco de coronaria izquierda sin lesiones, con arteria descendente anterior, con una estenosis del 70 al 75% en el tercio proximal medio, una rama diagonal con una estenosis del 60 al 70% proximal, una arteria circunfleja dominante, la rama lateroventricular de fino calibre con estenosis severa proximal y el resto sin lesiones, y una coronaria derecha no dominante. Permiso. En esta primera proyección, bueno, es una oblicua anterior derecha, donde podemos ver la descendente anterior con una lesión significativa a nivel del tercio proximal y medio, y la arteria circunfleja codominante con una lesión severa en el tercio medio. ¿Codominante o dominante? ¿Cómo la describiste? Antes dijiste dominante la circunfleja. Me iba a haber equivocado. Dominante. Dominante, bien.
A ver si tenés otra proyección. Es una antero-posterocraneal. Y tengo una, voy a frenarlo, y este también. Una oblicua izquierda de coronaria derecha, que era pequeña y de fino calibre. Sí, a mi gusto, por lo poco que veo de las tres proyecciones que mostrás, lo que tiene tapada es la ADP. Vos hablabas del látero ventricular, creo. Ahí se ve muy bien que lo que en la primera, en la oblicua derecha, da una gran, sí, la primera de todas, da una gran obtusa marginal, tiene una lesión previa, y después fíjate que va por el surco AB, y obviamente cuando la circunfleja es dominante, ahí fíjate que distalmente casi no se ve nada, aparece verse una bifurcación y no se ve nada. No sé bien a qué le llamaron látero ventricular, pero me parece, y la derecha claramente es no dominante. Para mí esa es la responsable del infarto. Yo veo una oclusión del 100% en el tercio distal de la circunfleja dominante, o sea que se comporta como cuando la derecha se ocluye antes de la cruz del corazón, ¿no? Y obviamente una anatomía que tranquilamente puede dar lo que dio, un infarto inferior, de no gran calibre, pero que obviamente puede romper el septum. Es decir, si responsabilizamos a las septales por haber hecho este defecto en el septum, las septales que vengan de la descendente posterior, ¿no? Claro, la septal es rama de la ADP, exactamente. Cuando llegamos a la cirugía la cosa no era tan así, por eso, bueno, vamos a ver cómo... Sí, sí, no se apure, estamos viendo la CCG, yo digo lo que veo en la imagen Igual angiográfica. la DP ocluida debería de haberle dado también un defecto amplio en cara inferior, que creo que no estaba muy descrito y sé que después, bueno, eso se describió, bueno, una serie de cosas. Tengo entendido que la ventana, yo nunca le hice un estudio, pero tengo entendido que la ventana transtorácica era muy limitada en este paciente. Igual, Marcos, te digo, o sea, estamos analizando dos proyecciones de la coronaria izquierda y a veces es necesario ver todas las que deben haber hecho. Bueno, los fines prácticos del seminario uno no pone todas, pero me gustaría ver, ahí también Sí. sale una ramita muy chiquitita de la circunfleja a nivel de la estenosis en el tercio medio, que podría ser una primera obtusa o una, como llaman algunos, una lateral alta, que también está difusamente enferma. Vos fijate, este paciente depende de la coronaria izquierda porque la derecha no dominante y tiene lesión de los dos vasos. O sea, enfermedad severa de la ADA, compromiso difuso del tercio distal de la ADA y bueno, y la oclusión distal de la derecha. Manu, Ahora, ¿podés mostrar de vuelta la derecha? Que yo no llegué a ver la DP ocluida. No, se ve ahí en la izquierda, es dominante la circunfleja, Me Marco. parecía, sí, por eso se ve esa marginal y después ahí está Claro, la tiene DP. una gran Claro, obtusa y se perfecto. ocluye ahí distal. Sí, ahora sí. pero digamos una cosa, perdón por la interpretación, no discutamos la DA. Yo le quiero preguntar a los hemodinamistas sobre la severidad del tronco de la circunfleja. La circunfleja en la parte proximal está sana y a nivel de esa rama impresiona ser una lesión de por lo menos 70-80%, y yo describiría que después se tapa distalmente la circunfleja, después de dar la obtusa marginal. ¿Está? Sí. Tercio medio, 70-80 y 100% distal. Ah, bien. Pero fíjense que la frontal craneal que vos mostrás está muy superpuesta, por eso digo que a veces hay que ver alguna otra incidencia. Está muy superpuesta y no nos sirve para ver claramente la circunfleja. Acá hay que ver una derecha caudal, una izquierda caudal, para tener, que obviamente las imágenes están, pero bueno, mostraste a los fines prácticos las más representativas. Bueno. ¿Y qué se decidió después? Bien, seguimos. También al paciente se le realiza un cateterismo derecho
por punción femoral derecha y se coloca un catéter de Swan-Ganz de 7 French, donde en hemodinamia se obtienen las mediciones con una wedge de 30 milímetros de mercurio, una arteria pulmonar, una sistólica de 60, una diastólica de 36 con una media aumentada de 47 milímetros de mercurio, ventrículo derecho 60, 19 con una media de 47, aurícula derecha de 12 milímetros de mercurio, y una TA en ese momento de 122,75 con una media de 90. También se tomaron muestras oximétricas para poder calcular en hemodinamia el QPQS, que arroja un valor de 3.3, teniendo como punto normal de corte 1. Mayor a 2 QPQS sería en la comunicación interventricular, indicación de cirugía. El paciente ingresa a la sala de unidad coronaria y por cálculos de termodilución se obtiene registro de PVC, que arroja un valor de 17, un gasto cardíaco de 8,8, un índice cardíaco de 4,19, una presión de arteria pulmonar 55/31 con una media de 41, una wedge de 28, una presión media de 106, se calcularon las resistencias vasculares sistémicas, que arrojó un valor de 809 dinas, y resistencia vascular pulmonar de 118 dinas. En la clasificación según Stimson, es clase B el paciente, se encontraría caliente y húmedo por presentar una wedge aumentada, una PVC aumentada y un índice cardíaco aumentado. No sé. O sea que a pesar de todo el tratamiento que se venía haciendo, el paciente seguía en falla cardíaca con una wedge aumentada, a pesar del tratamiento diurético intenso. Posteriores a su ingreso. Esto fue horas posteriores. El paciente ingresa alrededor de las 20 horas y en la primera hora de la mañana ingresa a hemodinamia, donde se realiza la cinecoronariografía y el cateterismo derecho. Bien, lo otro que por ahí yo diría, el QPQS mayor de 2 lo que indica es que la CIB es severa y que tiene compromiso y repercusión. No indica por sí sola intervención. Después vamos a plantear por qué hay que operarlo o no, pero el QPQS es flujo pulmonar, flujo sistémico. Está la necesidad de intervención. Vos podés tener un paciente con una CIB postinfarto que tenga un QPQS de severidad y el paciente está estable y con poco compromiso, o sea, dependiendo de cómo toleró la evolución. Este paciente no, este paciente es una insuficiencia cardíaca aguda, pero digo, lo que evalúa es eso. Hoy en día, indicación de cateterismo derecho, yo creo que supongo, porque no sé, Fernando no sé si está, me parece que no estaba presente, habrá sido hacer un cateterismo derecho para ya dejar un SWAN puesto y de paso hacer las mediciones. Hoy en día con el ecocardiograma, todos estos datos los podés tener, o sea, probablemente hubiesen obtenido casi todo, pero la ventaja es dejar un catéter de Swan-Ganz para hacer un monitoreo hemodinámico más fino y poder guiar el tratamiento, la terapéutica inicial, más allá de lo que ya se esté planteando debido a la evolución del paciente. ¿Cómo fue la evolución las primeras horas con el tratamiento diurético y la BNI? El paciente requirió de BNI las primeras horas, aproximadamente fueron 12 horas de BNI, y tuvo una buena respuesta al tratamiento diurético. ¿Y la clase funcional mejoró? Después estuvo siempre vinculado a máscara reservorio y después pasó a bigotera. Pero por eso digo, mejora Sí. Mejora la clase funcional con el tratamiento médico. Sí. Bien. ¿Algún comentario hasta acá de la coronografía y del cateterismo derecho? Bueno. Hay cierta discordancia con la severidad de la circunfleja, ¿no? La mezcla de Figueroa como leve, pero bueno, está bien, sigamos. ¿Sigo? Dale. Bueno, se agrega al tratamiento inicial metoprolol 50 miligramos día
ibabradina 5 miligramos cada 12 horas y enalapril 2,5 miligramos cada 12 horas. Se le realiza un transesofágico que informa una aurícula izquierda levemente dilatada, con una orejuela izquierda de tamaño normal y con buena dinámica. Perdón, Manu, antes de pasar al te quería consultar a la ibabradina, decís se le agrega, ¿cuál era el tratamiento hasta el momento que estaba? No, venía con su tratamiento. No, a esta instancia el paciente llevaba 12 horas dentro del sanatorio. El tratamiento inicial fue el que mencioné anteriormente, que solamente se instauró tratamiento diurético con un par de horas de la nitroglicerina y se lo vinculó a la BNI. Y estaba muy taquicárdico porque la verdad que a mí me daría un poco de trabajo la frecuencia cardíaca, un tipo que está con una CIB, viste, insuficiencia cardíaca aguda. Sí, y aparte llama la atención también, vos creo que dijiste, Manu, que manejaba más o menos una PAM acorde, no vi los valores, pero llama un poco la atención porque tiene una resistencia periférica relativamente baja, según vi, que no es lo que esperaría encontrar en un paciente que viene con semejante extensión de territorio necrótico, más la CIB, taquicárdico y en insuficiencia cardíaca. Por ahí yo esperaría encontrar un volumen sistólico más bajo y unas resistencias periféricas más altas. No sé si eso después se lo plantearon o cómo fue la evolución. Sí, yo aparte con el estado en que está, dar metoprolol a esa dosis de entrada tampoco me queda claro. No entiendo muy bien ni el metoprolol ni la ibabradina. Creo que el paciente está en falla cardíaca y si la responsable de la falla cardíaca es la comunicación interventricular, no va. Pues, si por eso te preguntaba cuánto mejoró con el tratamiento médico inicial. Desconozco si tiene alguna indicación la ibabradina en la insuficiencia cardíaca aguda, que yo sepa, no. No. Pero de todas maneras, cuando a mí me presenta el paciente estaba bien. Había una Sí, disociación. perdón, eso era lo que iba a decir, Doc, que el paciente se recupera muy rápido, pese a la clínica y a lo que uno se imagina en un paciente isquémico con una complicación mecánica. El paciente a las 12 horas de internación logró meterse en hemodinamia en una camilla completamente recostado y lo toleró bien el procedimiento, y las horas posteriores aún permanecía clínicamente estable. Quizá lo del control de frecuencia cardíaca fue porque estaba muy taquicárdico, pero con una presión ahí con lo justo y orinaba bien también. El paciente cuando yo lo vi estaba respirando aire ambiente. Sin nada, o sea, que estaba sin nada y no estaba en insuficiencia cardíaca. No parecía. Bien. ¿Y eso fue a qué tiempo, Martu, lo vio el doctor Esgroso del ingreso? ¿24 horas? No, sí, después. el doctor Esgroso tuvo conocimiento del paciente con el diagnóstico de la CIB, pero principalmente, si no me equivoco, cuando tuvimos la cinecoronariografía y el cateterismo derecho. Fue al día siguiente del ingreso. Bien. Bien, o sea, tiene una buena respuesta inicial al tratamiento médico. A pesar de eso, de la clínica persistía taquicárdico. Exacto, pero sin Bien. requerimiento de oxígeno y sin inotrópicos. Pero ¿no dijeron que había estado con inotrópico al ingreso, lo que contó Germán? ¿O escuché algo de inotrópicos? No, que fue cuando le obtuvimos después las imágenes, o sea, en el momento que justo de esas imágenes es probable que haya estado con inotrópicos, pero no se los pusieron al principio los inotrópicos. A lo mejor No. Ah, bien, bien. O sea, hasta ahora no recibió inotrópico. Tuvo Claro. mejoría de la insuficiencia cardíaca con tratamiento diurético. Exacto. Bien, bien. ¿Y por qué el ETE? ¿Cuál fue la idea del ETE, Manu? La indicación de pedido del ETE. Sí. Para tener mayor precisión acerca de la anatomía y las características de la comunicación. ¿Y habían repetido algún ecocardio convencional primero de cuando mejora clínicamente el paciente? Hablaban de mala ventana también, ¿no? Hay un eco entre el primer transtorácico y el ETE, que es el que hace Germán, que en realidad fue a mirar porque el paciente estaba un poquito más estable hemodinámicamente,
que no fue inmediatamente al ingreso, que si no me equivoco es el que hace Osvaldo, que el paciente estaba muy taquimneico, que todavía no se le había instaurado el tratamiento urético, por lo menos no había respondido inicialmente, pero ese, el de Germán, no sé si está informado, pero sí es el que tenemos las imágenes. No, Y no, después... no lo informé, lo hicimos básicamente a la pasada para ver un poquito cómo estaba el paciente, ver un poco, ya que estaba teóricamente más compensado y con una mejor posición. De todas formas, igualmente la única vista potable era la vista subsifoidea, así que nada. Y en ese momento, claro, eso fue dentro de las primeras 12 horas. El paciente estaba bien, no estaba en insuficiencia cardíaca, no estaba sentado en realidad ni con ortopnea. Ahora me acuerdo perfectamente, es de ahí, sí, sí. Bueno, a ver, entonces comentá, Manu, el ET. Bien. Bueno, Perdón, sigo. sí, básicamente estaría bien, digamos, si que yo tenía entendido eso, que tenía muy mala ventana, estaría bien la indicación del ET en una C y B que no tiene buena ventana como para definirla un poquito. No, no está mal, va, eso. Exactamente, o sea, esa sería la indicación principal, lo que dijo Martu, ver un poco con mayor precisión la C y B, considerando la mala ventana. Quería decir algo también, que si estamos hablando de una ruptura cardíaca, o estamos dentro del contexto de una ruptura cardíaca y hasta el momento lo único que identificamos es una CIB, un dato que aporta un poco de pronóstico es el hecho de que no tenga derrame pericárdico, porque si tuviese derrame pericárdico ahí podríamos sí ya sospechar un pseudoneurisma, una contención, una ruptura de pared libre contenida, etcétera. Entonces es muy importante preguntarle al ecocardiografista cuando yo estoy viendo o sospechando en un paciente que hizo un dolor de pecho, que agregó soplo y que tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene algún grado de derrame pericárdico. Eso es muy importante para remarcar. Yo creo que más importante que todo esto es desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Porque tenemos una CIB probablemente posinfarto. Tenemos que ver qué le hacemos. Si hacemos un tratamiento transcatéter con Amplancer o lo operamos, ¿no es cierto? Para mí el transesofágico en ese sentido es absolutamente categórico, ¿no? Sobre todo por donde uno tenga la posibilidad de anclar la prótesis de tratamiento transcatéter, ¿no? Que es una cosa que se puede hacer. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Y ya desde el primer estudio, digamos, en un paciente que solamente la CIB se ve desenrollándole, por así decir, la punta, y desde la ventana subsifoidea es muy poco probable que que se le pueda anclar ahí un dispositivo. Primero porque no tiene lugar de amarre, no tiene borde, sobre todo el borde apical no lo tiene. Y aparte de eso está sobre un área neurismática que realmente tampoco se lo iba a poder contener. Yo creo que sí, tiene dos problemas fundamentales que después, bueno, lo va a detallar mejor el ETE, con lo cual ese paciente por ahí no era candidato a un dispositivo. No, pero por eso yo creo que lo que define realmente es el transesofágico. Me parece que era absolutamente necesario para definir, ¿no? En una situación así. Sí, yo creo que ayuda a dar mayor información. Lo que igual el concepto que yo manejo de la CIB postinfarto es que hay que intentar compensar al paciente lo máximo posible porque es cuando más chances va a tener. O sea, los pacientes que se operan de CIB postinfarto en falla cardíaca, realmente la mayoría de lo que he visto evolucionan con dificultad, con complicaciones y evolucionan mal. Los pacientes que nosotros hemos cerrado con dispositivos son casos muy puntuales, donde se ven pacientes que tienen a veces 15 días, un mes de evolución de la CIB postinfarto y que, como dice Germán, sea una cosa localizada, donde uno pueda anclar bien el dispositivo. Es un procedimiento complejo, es un procedimiento que hay que entrar por dos accesos, hay que pasar una cuerda a través de la CIB, retomarla del otro lado. No es fácil y realmente son muy pocos los casos de CIB postinfarto que se resuelven con dispositivos y sobre todo por la frialdad del septum, la dificultad en poner, acá están hablando de una CB tipo fenestrada, con más de un jet, no parece a priori, ya con el eco Doppler, con el eco transtorácico, no parece el mejor candidato para un cierre por dispositivo. Pero haga la terapia que haga, lo que yo intentaría con este paciente es estabilizarlo y alejarlo lo más que pueda.
de la Tampoco, intervención. tampoco sabemos cuándo se perforó realmente. No, no. Yo quiero agregar algo, Doc. Este paciente ingresa en una guardia nuestra, que a nosotros nos pasa la interconsulta a las 7 de la tarde, pero el paciente ya había ingresado hacía más o menos 2 horas. Él ingresa por el CENEPI porque en un primer momento piensan en algo relacionado al COVID, por la disnea, y cuando nosotros llegamos, sin interrogar al paciente, ya le estaban haciendo el eco, pero el paciente estaba en edema agudo de pulmón. Era muy dificultoso realizar el eco, y cuando nosotros después nos informa Osvaldo, que fue el que se los hizo, interrogando al paciente, ahí salió lo del dolor que había tenido hace 15 días. Cuando nos pasa la interconsulta, ese dato no lo teníamos. Claro, de entrada apareció una insuficiencia respiratoria que después se transformó en insuficiencia cardíaca y que después se transformó en enfermo coronario con una CIB, con un infarto con posterior CIB. Sí, está bien. Y cuando lo vemos nosotros incluso no se le había hecho nada de medicación. Claro. Y hacía 2 horas que estaba el paciente en el CENEPI. Pero o sea, ¿qué diagnóstico manejaban ahí en el ingreso, en la guardia? ¿Insuficiencia respiratoria aguda? Sí, sí, claro. E incluso sospechaban TEP porque tenía pedido una tomografía, una angiotomografía de tórax. Claro. Pero ustedes hablan de RALes de envase y por lo menos tercio medio, qué sé yo. Es impresionante ese tema de la ocultación, es un arte olvidado aparentemente en la guardia, a veces soplos. Por eso, nosotros lo vemos 2 horas después que ingresa el paciente en edema agudo de pulmón y sin tratamiento. Y es más, hablando con la familia, lo llevan obligado, por así decirlo, a la guardia porque el paciente no quería internarse y la familia ya veía que el paciente no daba más. Bien. ¿Y el soplo se encuentra antes del Doppler o después del Doppler? Después, porque nosotros cuando llegamos ya estaba hecho el eco, o sea, se lo estaba haciendo Osvaldo. Se lo hizo Osvaldo antes y él le dijo tiene una CIB. De hecho, nos consultaba si le habíamos ocultado el soplo y le decíamos que veníamos a conocer al paciente porque nos los habían pasado en este momento. Bueno, y él ya le estaba realizando el eco. Bien, bien. Yo, por favor, no dejemos de lado que este paciente, indudablemente, por los antecedentes que tiene, puede tener una miocardiopatía por cocaína de manera importante también, que esté jugando en el tema de insuficiencia cardíaca también al respecto. No hay que olvidar eso, y eso va un poco a lo que vamos a ver después, ¿cierto? Porque eso es lo que... es un caso realmente, yo diría, muy interesante y complicado, me da la impresión de tener la idea, porque llamaba la atención cómo se recuperó este tipo ahí, teniendo ese agujero que realmente parecería que tenía que comprometer la vida, ¿no? Y no fue así en ese momento. Bueno, dale, comenta el ET. Bien. Bueno, tiene un BI con aquinesia, adelgazamiento y expansión aneurismático a nivel del septum interventricular medio con proyección apical, un diámetro aneurismático de 50 milímetros, un diámetro máximo del cuello de 2.7 milímetros con una aquinesia y adelgazamiento anteroapical. Se puede evidenciar 2 shunt de dirección BI, ventrículo derecho, predominantemente sistólicos, de 4 y 5 milímetros de diámetro respectivamente, con un gradiente máximo obtenido de 25 milímetros de mercurio. Ambos shunt asientan sobre la pared adelgazada y de aspecto friable. No se evidencian trombos ni signos de contención externa de la pared. Fade global del 40% y cavidades derechas con un diámetro diastólico y áreas normales. Una IT leve con un gradiente máximo de 25 milímetros de mercurio, una vena cava inferior de diámetro menor a 2 centímetros con colapso inspiratorio mayor al 50%. Aorta descendente, el callado y descendente de tamaños normales con placa ateromatosas de aspecto fibrolipídico a nivel del callado y presentaba un derrame pleural bilateral a predominio izquierdo, sin derrame pericárdico. Germán, ¿quién lo hizo? Yo lo hice, Pedro. ¿Querés comentar?
ahí, digamos, lo que estamos angulando en una vista transgástrica, estamos mirando la punta, y nos estamos alineando prácticamente al sentido de los shunts. No se ve por ahí por el frame rate de la imagen, pero esos shunts, que como bien habían dicho eran restrictivos, eran de alta velocidad porque eran orificios pequeños, también eran diastólicos, se veía un flujo sistodiastólico, y justamente, bueno, lo importante también que era extensa el área aneurismática que tenía, que por ahí, digamos, yo creo que más allá de certificar el estudio de que realmente eso es imposible para la colocación de un dispositivo, por todo lo que dijimos, sobre todo por encontrarse en ese vértice en la comunicación, también, digamos, tenemos una extensión muy importante desvitalizada de la pared. Así que bueno, eso es un poquito. A ver, pasá a otra diapositiva, Manu. Bien. Ahí, Frená el otro video estamos para que se refleje mejor la imagen, Manu. Eso. Ahí estamos ya en una vista medio esofágica, en dos cámaras donde podemos ver arriba y a la derecha nuestra la orejuela, en la aurícula izquierda, y abajo, digamos, estamos viendo ya en lo que es septum inferior y casi pared inferior, toda esa área que es el nacimiento, por así decir, de el aneurisma. Eso no es la 6B lo que estamos viendo, por favor, es el nacimiento del aneurisma y en cierta medida, digamos, proyectándose a lo que es la región más inferior y derecha del corazón. Ahí apenas se está viendo en algún momento la punta del ventrículo derecho, que obviamente está como expandida porque hay un jet, digamos, que la está como desenvolviendo a ese nivel. Pero bueno, eso es un poco las características de la imagen que estamos viendo, y vemos toda una hiperdinamia difusa del resto de las paredes que evidentemente están viables. A mí me impresiona que tiene más de un 40% ahí de fracción de eyección. No sé qué dicen ustedes. Sí, claro, lo que pasa es que si somos estrictos con el volumen muerto que maneja el aneurisma, digamos, no es mayor a eso la fracción de eyección. Y era importante el volumen. Bueno. Esas son dos Manu, fotos. perdón. Bueno, ahí está, Sí, en la sí. foto se ve lo que quiero aclarar. Pasa nomás. ¿Cómo? Otra vez, no me quiero adelantar, pero para que recuerden, digamos, para que entiendan el concepto, después vamos a ver qué es lo que concluimos. Pero se ve que ese flujo verde, bueno, es una cuestión del equipo, una técnica que se llama varianza, que te permite ver en pintado de otro color verde, que es fuera del espectro azul y rojo que normalmente estamos acostumbrados a usar en Doppler. Lo que muestra eso es aliasing, que es el aliasing flujo turbulento de alta velocidad. A eso nos referíamos antes cuando Germán o Osvaldo, no me acuerdo cuál de los dos informes, decía que eran restrictivos, o sea, flujos de alta velocidad, ¿sí? Entonces, si tuviésemos toda esa zona neurismática, sería un gran agujero, ese tipo de flujo no lo veríamos. ¿Por qué? Porque al ser grande no se pone turbulento, ¿sí? Entonces ahí Germán había descrito que en la foto de la derecha se ven dos jets, que ahí se ve perfectamente, que son ahí, lo que da la sensación, por lo menos lo que vimos puntos y él describió, era una zona neurismática con dos perforaciones pequeñas, que tenés que tener en cuenta que también forma una vena cava inferior a 2 centímetros con colapso inspiratorio. Si tuviese, digamos, un gran agujero, eso sería casi imposible, digamos, que una persona con un agujero enorme en el septum estuviese con una vena cava chiquitita, ¿sí? Sería un flujo que estuviese comunicando la cavidad de alta presión que es el ventrículo izquierdo con el sistema derecho, ¿sí? Aumentaría las presiones de la aurícula derecha, todo el sistema pulmonar. Entonces, bueno, después va a ser bastante difícil explicarlo, pero bueno, como sé la resolución del caso, quería aclarar en estas imágenes por qué interpretamos lo que interpretamos. Dale. Bien, seguimos avanzando. Bien. Bueno, el paciente, 2 días y medio después de su ingreso, intercurre con una disminución del ritmo de diuresis, con desaturación, saturando 85% aire ambiente.
Se optimiza el plan de hidratación, primariamente estaba con un plan de solución fisiológica de 500 mililitros en 24 horas, se reduce a 250 mililitros más 20 furosemidas endovenosa. Se le realiza una radiografía de tórax que muestra a continuación, donde se evidencian signos de sobrecarga hídrica. Se habla con el servicio también de nefrología y se decide la colocación de un catéter para dializar, para ultrafiltrar, que en ese día el paciente ultrafiltró 1000 mililitros. ¿Cuánto orinaba el paciente? Una pregunta. Tuvo buena diuresis durante los primeros 2 días, había quedado con un balance diurético negativo, si no recuerdo mal, tuvo una diuresis negativa del primer día de 2000, quedó negativo. Yo voy a la indicación de la ultrafiltración. ¿Cómo, perdón, doctor? Yo voy a la indicación de la ultrafiltración, a ver que me expliquen. Sí. No, yo creo que esa indicación de la ultrafiltración fue demasiado apresurada. A ver, se ultrafiltra por 1 litro, porque no es que está, y al día siguiente se le hace el levosimendan. Sí. No concuerda la lógica con eso, ¿no? Un paciente que sí, bueno, en otro contexto se lo ultrafiltró 4 o 5 días seguidos y se lo ultrafiltraba No, solamente por día, digamos, sé que no fue predicción de usted que está tratando el caso, pero no cierra la secuencia para indicárselo, ultrafiltrarlo por 1 litro y cuando al día siguiente recién se le agrega el levosimendan. ¿Qué diferencia hay entre estas 2 placas de tiempo? Que no veo acá, no. Perdón, la placa de la izquierda es la placa de la mañana donde se decide la ultrafiltración y la placa de la derecha es la mañana siguiente. ¿Y cuánto había orinado en esas 24 horas, aparte del litro? Luego de la ultrafiltración orinó 2000 mililitros más. O sea, en el total fueron 3000 con los 1000 del ultrafiltrado. Llama la atención la mejoría de la placa, ¿no? Son 24 horas posteriores. ¿Y clínicamente cómo está cuando tenés la segunda placa, Manu? El paciente mejora clínicamente, tolerando nuevamente el decúbito, porque bueno, en esta, voy a volver, permiso. Como menciono, estaba con un cuadro no como el inicial, el que lo trae al sanatorio, pero sí empezó a desaturar, no tolerando nuevamente el decúbito, por eso se decide, en la mañana se decidió colocar el catéter de diálisis y ultrafiltrarlo. El paciente toleró bastante bien el ultrafiltrado, requirió por momentos por hipotensión de noradrenalina, que solamente requirió cuando se ultrafiltró, después se le retiró y la placa que muestro a continuación del lado derecho es la del otro día, 24 horas posteriores. Solamente fue ese único ultrafiltrado que se le realizó. Lo que muestra la placa, la mejoría que muestra la placa, es por el efecto que tuvo las 20 ampollas de furo y los 2000 que orinó el tipo. El ultrafiltrado de 1000 lo que hizo es sacárselo del intravascular. El agua del pulmón se la sacó sus propios riñones, forzándolo un poquito con la furo. Por eso, digamos, lo que decía antes, que era apresurado el ultrafiltrarlo y después agregarle el levosimendan. Sí. Si hay algún riesgo también. Bueno. ¿Sigo? Dale. Bueno, más o menos lo que estuvieron comiendo. Ya discutimos largo y tendido. Sí, pero digo, o sea, un paciente que ingresa severamente enfermo, tiene buena respuesta inicial, pero después nuevamente se agrava. O sea que lo que pasaba inicialmente, que hubiese sido lo óptimo para poder postergar un poco la intervención, no fue viable, ya que el paciente se agrava y te obliga a tomar alguna conducta, probablemente. Sí. Bueno, se realiza la interconsulta al servicio de cirugía cardiovascular.
quienes sugieren la corrección quirúrgica por presentar imposibilidad de resolución por vía endovascular ante la presencia de anatomía no favorable para el implante de dispositivo. Se solicitan los estudios preoperatorios, se lo talla y se lo mide nuevamente al paciente con un peso de 188 y una talla de 1,80. Se solicita una orina completa que presentaba hemoglobina 3 cruces, escasos leucocitos y abundantes hematíes, una función renal con una creatinina de 1,26 y un clearance de creatinina de 57, hepatograma dentro de parámetros normales, un Doppler de vasos de cuello con fluxometría conservada, evaluación por neumonología, donde arroja un riesgo moderado, se lo tipifica, que es seronegativo, se interconsulta a hematología, solicitándose un coagulograma, donde presenta un RIM de 1,09, un TP de 12, una tasa de 86%, un KPTT de 26 y plaquetas de 300.000. Bien, se le realiza la corrección quirúrgica de la comunicación interventricular más CRM con un puente mamario ADA. Presenta un tiempo de bomba de 131 minutos con un tiempo de clampeo de 87 minutos, un parche pericardio bovino sobre la comunicación interventricular y la colocación de un segundo parche sobre comunicación interventricular de 1,5 centímetros. Presentó 3 drenajes, 2 pleurales y uno mediastinal con un cable de marcapaso. ¿Están las fotos de la cirugía acá? Sí, yo las voy a ir pasando. Bueno, yo diría que el paciente llegó relativamente estable a la mesa de operaciones. Yo insistí en el tema de si había que poner un balón de contrapulsación previamente, como generalmente se hace para la insuficiencia mitral aguda, para la perforación. Me dijeron que no, que el paciente tenía una buena función ventricular, que no era necesario si había algún problema para la salida. Y además, discutí mucho el tema de la circunfleja y si había que revascularizarla o no. No, acá hay que hacer un puente a la DA y nada más. Yo, la verdad, que la lesión de la circunfleja no la pude evaluar bien, realmente, si realmente era así. En fin, bueno, ustedes ven aquí el abordaje se canularon los 2 cavas, como se ve aquí, porque evidentemente al abrir las cavidades derechas, porque ya está perforado, podía entrar aire del circuito, entonces canulamos las 2 cavas y pusimos y cerramos con torniquete las cavas y abordamos la ventriculotomía izquierda, como es habitual. De aquí ustedes ven las 2 CIB que tienen. Y bueno, se realiza la colocación. Lo que me llamó la atención, la buena calidad de la pared que tenía la CIB. Evidentemente, cuando uno opera una CIB por infarto, siempre el problema es que encuentra con una pared matizada, con una pared con realmente dificultades técnicas para que. Aquí no presentó. El aspecto, no sé si estoy diciendo una cuestión cometiendo sacrilegio, pero tenía el aspecto de una CIB congénita que tenía el paciente. Anatómicamente era eso lo que uno veía. Pero bueno, ingresamos a través del aneurisma, que evidentemente está claro, y ahí le pusimos el parche, donde ¿hay alguna otra foto más? A ver. Esas son las 3 fotos de la cirugía. Bueno, no se ve justamente la colocación del parche. Bueno, el parche se hace en continuidad con la ventriculotomía. La otra CB era muy pequeña, también la reparamos, había 2, no tenía ninguna, tampoco la otra chiquita, no sé, no se veía tampoco nada, ningún cambio necrótico importante en la pared. Bueno, indudablemente el parche lo extendimos hacia la salida y hicimos la cerrada, hicimos el cerramiento del aneurisma, la aplicación del aneurisma y tratando de conservar la mejor cantidad de cavidad ventricular posible. El paciente salió bien de bomba. ¿Ese aneurisma estaba sobre el septum, no? ¿Cómo? El aneurisma estaba así, el aneurisma era un típico aneurisma de septal y cara anterior del ventrículo izquierdo, como uno ve, ¿no? Uno incide a través del aneurisma y encuentra que el aneurisma tiene continuidad con esa CIB, que la impresión que
tenía, que la impresión que me da que era más grande la CIB principal que lo que marcaba el eco, era más grande. Claro, claro, esa fue lo que yo venía planteando, que aparentemente se había encontrado un agujero mucho más grande de lo que Pero impresionaba. 27. la La CIB medimos con la válvula, tenía 27 3, milímetros era la CIB más grande. tenía 3 centímetros la CIB, tenía 3 centímetros la CIB. Enorme, claro, eso es muy llamativo. Realmente a mí me sigue sorprendiendo cómo un paciente se pudo haber compensado con una CIB supuestamente aguda de 3 centímetros o 2,5, no sé cuánto. Por eso yo tengo la duda de qué es esto. Bueno, la cuestión es que la reparación técnica no fue complicada, se le puede poner el parche, el cierre de la CIB chiquita que se ve ahí también, y se cierra y hicimos la aplicación, y bueno, y ahora que... Pero indudablemente, apenas hicimos la esterotomía, el corazón parecía como pintado con cal. Tenía una reacción epicárdica impresionante. Por eso estoy hablando del papel de la cocaína en esto, ¿no? Que realmente, sobre todo en la función ventricular. Era una cosa rara lo que teníamos, porque no tenía una pericarditis. Lo que sí tenía no sé si vos te acordás, Sebastián, cómo era, te das cuenta, era una cosa que parecía pintado con cal, sobre todo la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha sí, estaba con un color más blanquecino. Ahí en esta foto última que se está viendo, lo que está señalado entre las dos ramas de la disección, es la zona que se notaba abombada cuando uno tocaba y que se veía muchísimo más adelgazado al tacto, se notaba en la pared. ¿Sí? Después abrimos por ahí y son las dos fotos que se ven, que se puede observar las dos C y B. Sí, bueno, hicimos un tratamiento también del aneurisma, incorporando el parche directamente que venía del septum hacia la pared, y terminamos con anatomizando bien la mamaria a la descendente anterior. Bien. ¿Seguimos? Dale. Bueno, la evolución postoperatoria evoluciona hemodinámicamente inestable bajo asistencia ventilatoria mecánica con requerimiento en ascenso de noradrenalina y vasopresina. Se le realiza un electrocardiograma inmediatamente posterior a la cirugía, donde se le constata un supradesnivel del segmento ST en D1 de 1 milímetro y de B2 a B6 de 3 milímetros con una onda T negativa en cara inferior. Sí, la interpretación del electrocardiograma en la reparación del aneurisma ventricular es bastante difícil, ¿no? Porque uno evidentemente incorpora ahí. Lo que quiero decir es que el lecho de la DEA era bueno. Bien. Se indicó nitroglicerina y diltiazem 25 miligramos endovenosos UD a pasar en 1 hora, y también horas posteriores presentó débito de los 3 drenajes, dando lugar a un descenso tanto de la hemoglobina como del hematocrito, presentando un hematocrito de 16 con una hemoglobina de 5, plaquetas de 76.000, TP de 28 y un KPTT de 73, donde se indicaron 4 unidades de glóbulos rojos, 3 unidades de plaqueta y ácido tranexámico. Bueno, Cuando aquí, se... acá el paciente hizo una coagulopatía postoperatoria severa. Yo no le hubiera hecho ácido tranexámico en presencia de una revascularización miocárdica. Están descritos a veces no tanto en las mamarias, pero sí en las venas, la oclusión de los bypass, ¿no? Con la Pero Perdón. ustedes interpretaron previamente que el bypass podía estar ocluido. ¿Por qué hacen nitroglicerina y diltiazem, Manu? Se interpreta como un vasoespasmo. Se le realiza un electrocardiograma, que es el que voy a mostrar ahora, 1 hora posterior, luego de la nitroglicerina y del diltiazem. Este es el electro 1 hora posterior. Perdón, pero ¿no estaba en insuficiencia cardíaca también? Porque diltiazem, ¿viste? O sea, es un diagnóstico de descarte el vasoespasmo. Pensar de que, no sé, en insuficiencia cardíaca y diltiazem en insuficiencia, como sospecha, es medio raro, no sé, me llama la atención.
Y yo creo que los dirigió el electro acá, Marcos. O sea, no sé el resto del Pero cuadro, ¿por qué pero los dirigió el vasoespasmo? ¿Por qué no electro. puede ser una trombosis? O sea, está en insuficiencia cardíaca y vas a sospechar un vasoespasmo, le va a hacer el diasem, no sé, es medio raro. Lo que pasa es que es muy rara la trombosis de una mamaria, es muy rara, es más común el vasoespasmo, sobre todo con el paciente que estábamos ahí trabajando, ¿no? Lo que, bueno, Bien, bien. ese es el tema, ¿no? Porque, digo, desde ya fue una anastomosis mamario coronaria sin inconveniente, ¿eh? Eso es lo que- Bueno, Bien, ¿ustedes interpretaron que mejoró el electro, Manu? sí, sí, a Sí. comparación de este electro, sí. ¿El Esto mismo es, equipo? ¿El mismo equipo? sí, 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 sí. Bien. Y es una hora posterior a la infusión. A ver, volví al anterior, por favor. Sí. Sí, no sé por qué se ve tan distinto, pero o la foto o es diferente. eh, Veo las R más chicas, no sé, lo veo diferente. Acá está Sí, en ese más profunda, en B1, B2, B3, B4. sí, sí, es el equipo de terapia, sí. Bien. El que sí tenía claramente una coagulopatía el paciente. Pero ¿cuánto tiempo después empieza con ese hematocrito 16, lo que dice el doctor Esgroso, después de esto, de este evento, de esto que interpretan como un espasmo del bypass? Y es que ¿Inmediatamente? no, 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 él sale de cirugía a eso de las 3 de la tarde, si mal no recuerdo, 3 4 de la tarde, y este laboratorio con este descenso se evidencia a las 10 de la noche, si no estoy equivocada. Bien. 11 de la noche. Bueno. Sebastián, ¿a qué hora terminó la cirugía? ¿Vos te acordás? Porque no fue a las 3 de la tarde. Por eso, puedo estar equivocada, no Sí, me recuerdo bien el horario. terminamos a las 4. A las 4 A más o las menos. 4. Sí. Bueno, Bueno, perdón. Se solicita un ecocardiograma y un transesofágico, porque bueno, el ecocardiograma tenía muy mala ventana, solamente se había podido observar que tenía un VI con función sistólica conservada. A las 18:30 puse los horarios porque había una hora de diferencia entre cada uno, se le hace un ET que tiene una aurícula izquierda normal con un septum interauricular íntegro, un ventrículo izquierdo de dimensiones y función conservada que impresionaba hipertrófico, se observa el parche quirúrgico a nivel septal con un pequeño jet residual restrictivo de izquierda a derecha en su margen anterior, válvula mitral de características normales con una válvula aórtica trivalvar sin alteraciones del flujo transvalvular, con una dificultosa evaluación de cámaras derechas y un pericardio de características normales. El jet residual le quiero decir que es habitual en las primeras días del parche, ¿no? No sé qué dicen los ecocardiografistas sobre el jet que tenía de Sí, izquierda. era muy chiquito, eso me parece que pues, se va, no le dimos mayor trascendencia a eso. Y con una función ventricular que era normal, eso es la cosa. El paciente no andaba bien. Creo que No tengo... había signos ecocardiográficos de oclusión de la descendente anterior, eso es lo que quiero decir. ¿No es cierto? ¿Concordamos en eso o Ahí, no? ahí se ve bien la buena función, se ve el parche ahí, no sé si lo ven arriba a la izquierda. Y bueno, en la parte más izquierda y hacia abajo es cámaras derechas. Lo que se ve arriba y a la izquierda de esa cavidad sería tracto de salida de ventrículo derecho. Es difícil de interpretar. Esto es un transgástrico, digamos que es una de las pocas vistas que realmente puede sacar más o menos decente. Y bueno, ahí en el centro se ve el ventrículo izquierdo con buena función, el parche ahí en hora 11, y lo que se ve después del parche sería más o menos cercano al tracto de salida del ventrículo derecho. Y abajo a la izquierda es ventrículo derecho propiamente dicho. bien, Seguimos. dale. Bueno, el paciente persistió hemodinámicamente inestable pese a las medidas instauradas, orbitando horas posteriores.
¿Cuándo murió el paciente? ¿Te recordamos? A las 11 de la mañana. Del Puede día ser. siguiente, de la 10 día siguiente de la cirugía. Sí, 11, 10 de la mañana. Sí, 10 y A la media. mañana del día siguiente. Bien. Es raro esto, ¿eh? Es raro el eco con la buena función ventricular. Yo insisto en qué papel tuvo la cocaína en esta historia y si la CIB, ¿qué era esa CIB? Marcos, Yo, Germán, tengo la pregunta del millón para usted. ¿A usted a qué le atribuirían supuestamente la diferencia en el eco de ver la C y B que aparentaran por ecografía ser chiquita y después encontrarnos con una C y B de 1,5 centímetros y otra de casi 3 centímetros? ¿Qué les parece que puede haber afectado técnicamente, digamos, la imagen para que dé tanta discordancia entre lo que se vio en vivo y lo que se veía en el ETE? Mira, yo no, digamos, no le hice el estudio ni obviamente vi fotos de cirugía, pero yo creo que el agujero de 3 centímetros tiene que haber sido el cuello de lo que nosotros interpretamos como un aneurisma. A partir de ese, no sé, ustedes hablaron de que entraron por un aneurisma, pero yo no sé si es, no, la verdad que no me queda del todo claro. Yo no sé si realmente había un septum adelgazado con perforado, o realmente era de que el septum directamente le faltaba un agujero de 3 centímetros. Claro, Claramente el flujo no era restrictivo, o sea, a través de un agujero de 3 centímetros no debería haber sido nunca de alta velocidad como lo vimos en el eco. Sinceramente, no tengo claro qué fue lo que esa diferencia. Yo, Pero la alta velocidad con un agujero tan grande, por eso me llama la no, atención a mí, digamos. perdón, yo, a ver, sobre todo esto me puede llegar a corregir o a corroborarlo después ustedes con la anatomía. Para mí, el hecho de lo que nosotros vimos y de los flujos que vimos, que eran los dos restrictivos, básicamente estaban dados porque estaba extremadamente en la punta del ventrículo derecho y era el ventrículo derecho que los contenía, por así decir, a orificios que eran más grandes. Ahora, no me termina de cerrar por ahí el tema de la aparente vitalidad del tejido con la solución de continuidad que ustedes dijeron. O sea, yo me hubiese esperado que era ruptura dentro, o sea, de la pared delgada, por así decir, y en contacto con el ventrículo derecho, con la punta del ventrículo derecho. No me cierro por ahí esa parte. No, lo que era evidentemente, bueno, el tema del tamaño, bueno, no olvidemos que nosotros lo medimos con el corazón absolutamente parado y relajado, ¿no es cierto? Que eso es otra cosa distinta, ¿no? Es decir, entró prácticamente un probador de válvula de 2,7, fácil, y la comunicación era bien clara al ventrículo derecho, así que otra cosa es los flujos con el corazón latiendo, es distinta la cuestión. Este es el paciente parado con la cardioplegia. No entiendo realmente en el eco postoperatorio, a pesar de la coagulopatía y todo, que era un eco normal prácticamente, con una pequeña fuguita que no hay nada, ¿por qué el paciente evoluciona mal? Eso es lo que a mí no me cierra. Se muere con un eco normal. ¿Habrá hecho arritmias? No. Hay que aclarar, el eco estaba limitado a unas ventanas transgástricas, digamos. A lo mejor, qué sé yo, no sé, a lo mejor algo que no vimos, pero bueno, ya lo vimos juntos, Doc, y parecía buena función, con una fuga muy pequeña periparche. Estábamos todo ahí, te daba toda la Sí, impresión que estaba bien, ¿no? Era la cuestión, evidentemente, no fue así. Vuelvo a insistir en el tema de la dosis de cocaína impresionante que tiene este individuo por más de 30, 40 años, ¿no? Eso es muy importante eso. Igual mi opinión es que esto es una CIB postinfarto, o sea, justamente, José Luis, y esto tiene algo que ver la cocaína, y da una miocarditis, el paciente tenía función ventricular conservada, entonces tampoco me cierra y describen una alteración bastante segmentaria y localizada con la comunicación, con todo. Yo creo que un infarto inferior, septo, ínfero-septo apical, y ahora después la disociación entre el eco y la cirugía, no, eso no tengo claro, pero para mí esto es una CIB postinfarto. Lo otro,
no tengo bien claro cómo explicarlo. Pedro, una pregunta por Guillermo. Sí, Por lo que dice José, lo macroscópico en la cirugía aparentemente no era una CIB por infarto. Yo pensé de entrada que podía tener una cardiopatía congénita, una CIB, y el paciente se infarta. Desconocía lo de la cocaína. A veces la cocaína no hace falta hacer una miocarditis exclusivamente. Puede ser un poco al revés de lo que vos planteaste. O sea, realmente un paciente cocainómano que se infartó, hizo un edema agudo de pulmón y venía portando una CIB congénita que evidentemente hizo un desastre ahí, ¿no? Lo que pasa es Y que una CIB congénita de 3 centímetros de diámetro tendría mínimo, primero, digamos, de que no haber tenido disnea nunca sería muy raro. Y segundo, que debería tener las cavidades izquierdas muy dilatadas. Esa es una CIB casi incompatible con la vida, de 3 centímetros. izquierda, derecha, un compromiso pero de el todo, paciente, hipertensión el paciente pulmonar. entró con todo, edema de todo. agudo de pulmón y hubo una confusión en la entrada, porque lo mandaron al servicio por COVID, o sea, ustedes lo ven después. O sea, lo importante que no se vio de entrada cardiológicamente, también ese es un dato importante que puede permitir una duda en todo lo que se está planteando, en un caso muy, muy interesante, muy dificultoso, pero me interesa lo macroscópico que contó José, o sea, no parecía una CIB realmente postinfarto. Y es una información macroscópica que la da el cirujano, que tiene mucha experiencia, no es una anatomía patológica estricta, pero bueno, eso pesa, como por Sí, lo pero menos para no. plantear la duda. Después los centímetros y todo eso, ojo, yo discuto muchas veces lo de las ecografías, ¿no? Porque ve uno varias ecografías en distintos lugares hechas y no son 2, es 1,5, es 1,8. También, viste, me da la No, pero sensación este que... diámetro es de la cirugía, 3 centímetros lo midieron intraquirúrgico, No, era un agujero lógicamente, enorme. pero el doctor explicó muy bien que el paciente estaba en cardioplegia, que no es lo mismo con el corazón latiendo. No es lo mismo medir una lesión con un corazón latiendo y con el eco. Pero Pero es Lo decir, sí, que, es una forma de pensar. Yo entiendo que el enfermo, me llama la atención que ha hecho una taquicardia ventricular, una fibrilación y se murió. Y ha hecho una arritmia postoperatoria este paciente, porque bueno, pero hizo 16 de hematocrito, hizo algo. A ver. salió muy bien de la cirugía. vamos a la etiología de la CIB. El paciente tiene una CIB que evidentemente no era reciente. No era reciente por la característica que tenía. No teníamos ningún problema en anclar el parche, que no es así que una CIB, que una CIB que realmente es dificultosa. Segundo, estaba en un aneurisma que es anteroseptal, ¿no es cierto?, que toma la pared anterior. Lo que tenía realmente... No, habría que ver si la responsabilidad es de las septales que vienen de la descendente posterior. No sé si no parece haber tenido una oclusión de la DA este paciente en su momento. No sé, yo no sé si hay algún fenómeno microvascular asociado a la drogadicción que pueda haber acelerado esto, alguna cosa. Si no lo conozco, pregunto porque no sé. Lo que sí, que era un drogadicto terrible, es un tipo absolutamente marginal que estaba en el juego clandestino, en lo que a usted se le ocurra. 70 cigarrillos por día, más 3 gramos y medio de cocaína, que algo tiene que ver todo eso, ¿no es cierto? Me parece en la evolución de este paciente, sobre todo la tolerancia que tuvo el enfermo. Y operamos un tipo con una CIB que no era evidentemente una CIB aguda, era una CIB que tenía un tiempo, probablemente 15 días. ¿Sí? Así. Yo creo que Por eso. eso la toleraba como la toleraba también. Si tenía esa brecha, realmente por eso la toleraba como la toleraba. De todas formas, sigo insistiendo que con el eco está Pero más limitado. Germán, no era la brecha funcional, era la brecha anatómica, te estoy diciendo, con el septum relajado. Porque no vimos tampoco en el eco un septum paralizado kinético, como no lo tenía, ¿te das cuenta? Entonces, evidentemente, eso cerraba. Por eso es que ustedes midieron menos. Eso es lo que yo creo. No sé, desde el punto de vista hemodinámico, Pedro, ¿vos qué te parece? ¿Qué es lo que pasó con esto? ¿Qué se tapó? ¿Qué fue? No, yo, José Luis, no tengo mucha duda. Para mí, una CIB postinfarto, el paciente hizo un infarto de circunfleja dominante distal
no se reperfunde y perfora el septum. Evoluciona probablemente, como dicen, porque fíjate que el dolor fue 15 días antes. Entonces, sí creo que esa CIB se rompe y después se comporta, se agranda esa CIB y hace que en un primer momento el paciente lo tolera hasta que llega al hospital con falla cardíaca aguda. Lo compensan, responde inicialmente, pero después vuelve a complicarse. Entonces, lo que no tengo no tengo duda. No creo para nada que esto sea una cardiopatía congénita, como dice Marco, esto no es compatible. Las pocas CIB que uno ve en un paciente de 62 años son CIB de 3, 4 milímetros restrictivas, con una muy buena tolerancia, totalmente asintomático. Acá tienen el electro en infarto inferior, tienen una circunfleja ocluida distal dominante. Yo creo que una CIB postinfarto. ¿Por qué se encuentran con ese septum totalmente diferente al que nos cuentan siempre ustedes los cirujanos cuando ve postinfarto, que es un espanto la pared, el septum? No lo tengo claro, pero que esto sea congénito, no creo para nada. Yo no digo que sea congénito, yo digo que a lo mejor la perforación haya tenido algo que ver también, alguna otra cosa, algún otro antecedente, aparte de la oclusión de la circunfleja, ¿no? Sí, puede ser. Lo de la cocaína, que nosotros, bueno, lo tenemos muy estudiado ese tema, la cocaína da de todo, o sea, puede dar espasmo coronario, placa aterosclerótica, disfunción microvascular, miocarditis aguda. Entonces, ¿cuánto puede haber influenciado en un paciente con esos consumos y con un consumo reciente? Y sí, cualquier cosa puede haber influenciado, pero igual no tenemos que desviarnos de la etiología de la CIB. Me parece que la CIB fue postinfarto. ¿Por qué se encuentran con eso? Porque puede haber sido que haya pasado un tiempo, José Luis. En una de esas pasaron varios días y el paciente se fue acomodando, como decían, esa CIB y no se encontraron con un septum en tan mal estado que posibilitó la colocación de ese parche relativamente simple, ¿no? Y se hizo eso y se hizo la reparación del aneurisma. Claro. Ahora, yo no sé si el paciente por qué se muere habiendo resuelto el problema. Se muere con un eco en el cual tenemos una FEIM, pongámosle que no sea 60, pero era aceptable. El tipo se muere. Evidentemente algo pasó. Algo pasó. Sí. Bueno, creo que hay algunas dudas que nos van a quedar lamentablemente, como pasa a veces, ¿no? Pero cuando uno sobre todo no puede hacer una anatomía patológica para buscar alguna otra causa. Vos hablabas de una coagulopatía por consumo. Entonces hubiera sido muy interesante. Sí, lamentablemente. Estaba pensando eso, que el caso, digamos, totalmente útil no hubiese sido para una autopsia. Bueno, ¿les parece que vayamos a la actualización de Manu considerando la hora? Porque se nos hizo un caso muy interesante, pero muy largo. Así que dale, porque la preparaste y lo queremos escuchar. Bien, voy a intentar hacer bien rápido. Hágalo como corresponde, no se haga problema. La vamos a bancar. Bien, bueno, voy a hablar de las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio. La incidencia de complicaciones mecánicas en el infarto han descendido después de la era de la intervención coronaria percutánea. La ruptura septal ventricular, la regurgitación mitral aguda y la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo conforman el espectro de complicaciones mecánicas posteriores al infarto. La reparación quirúrgica es el pilar del tratamiento. En la actualidad representa una emergencia clínica y son una importante causa de mortalidad a corto plazo. La ruptura septal ventricular, antes del uso de la trombólisis y las intervenciones coronarias percutáneas, la incidencia de ruptura septal ventricular posterior al infarto era de 1 al 3%. El tiempo de presentación ha disminuido de 3 a 5 días a 24 horas con el surgimiento de las técnicas de reperfusión, probablemente a causa de la hemorragia intramiocárdica. Los factores de riesgos implicados incluyen la hipertensión, la edad avanzada, el género femenino, la ausencia de angina previa al infarto y enfermedad de único vaso y la localización anterior del infarto. Según su morfología, se puede clasificar en tipo 1, tipo 2, 3 y 4. El tipo 1 presenta una trayectoria recta con apenas sangre intramiocárdica. El tipo 2 una trayectoria multicanalicular irregular con disección miocárdica e infiltrado de sangre.
El tipo 3, el orificio de rotura está protegido por trombo o por pericardio. Este último, en el caso de la rotura libre de ventrículo, y es el que comúnmente se conoce como un pseudoaneurisma, y el tipo 4 se produce una ruptura incompleta sin llegar a extenderse a todas las capas. En función a la localización del IAM, será más frecuente encontrar una comunicación interventricular en una o en otra porción del septo. En el caso de los infartos anteriores, la localización más frecuente es apical, mientras que en el caso de los infartos inferiores es más frecuente que sea posterobasal. En cuanto a su tamaño, este puede oscilar de milímetros hasta centímetros. La clínica, lo más frecuente es la aparición de la insuficiencia cardíaca biventricular. Inicialmente predomina la insuficiencia cardíaca izquierda como consecuencia de un shunt izquierda-derecha, que primero produce una sobrecarga de volúmenes de cavidades derecha, seguido de un hiperflujo pulmonar con posterior sobrecarga de cavidades izquierdas. Los síntomas más frecuentes son el dolor torácico, la disnea y el shock cardiogénico, y en la exploración física es típica la aparición de un soplo holosistólico rudo en borde paresternal izquierdo, en ocasiones acompañado de frémito. El tratamiento, a menos que haya una contraindicación, la cirugía urgente, incluido el bypass aortocoronario, es la técnica de elección. Es clase 1, nivel de evidencia B y C respectivamente. Incluso, aunque inicialmente el paciente permanezca estable hemodinámicamente. La mortalidad quirúrgica es alta, oscila de un 20 a un 50%. Es especialmente alta en caso de que el paciente ingrese a quirófano en situación de shock cardiogénico. Cuando la decisión es únicamente el tratamiento médico, la mortalidad llega hasta un 94%. El pilar de tratamiento médico consiste en lograr una reducción de la poscarga usando métodos farmacológicos y no farmacológicos. Dentro del farmacológico pueden ser los inhibidores de enzima de convertidora de angiotensina, nitratos endovenosos, milrinone y la utilización de levosimendan. Los no farmacológicos, balón de contrapulsación intraórtico y la oxigenación por membrana extracorpórea. La regurgitación mitral aguda puede ocurrir con una frecuencia que varía de 0,3 al 3% y está más relacionada con la localización del infarto que con el grado del infarto. La rotura suele producirse habitualmente unos días posteriores, entre el primero y el día número 14. Los mecanismos principales por los cuales se produce puede ser la ruptura repentina de un músculo papilar o la disfunción del músculo papilar secundaria isquemia. La ruptura del músculo papilar posteromedial es más común que la del músculo papilar anterolateral debido a que el primero está irrigado únicamente por la arteria descendente posterior en comparación con la doble irrigación del músculo papilar anterolateral que está dado por la arteria descendente anterior izquierda y la circunfleja. Los principales factores de riesgo son la edad avanzada, el sexo femenino, la localización ínfero-posterior del infarto, con oclusión completa de un vaso y la ausencia de diabetes. Habitualmente debuta en forma de edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia mitral masiva aguda. Solo el 50% de los casos se encuentran con un soplo holosistólico de nueva aparición, que se diferencia fundamentalmente del que aparece en el caso de la comunicación interventricular tras un infarto por la presencia de frémito. El tratamiento de elección en casos de insuficiencia mitral aguda secundaria a rotura total o parcial del músculo papilar es quirúrgico. Clase 1, nivel de evidencia B. En la mayoría de los casos es necesaria la sustitución valvular y en el mismo procedimiento la revascularización coronaria. Clase 1, nivel de evidencia B. Se trata de estabilizar hemodinámicamente al paciente empleando fármacos que reduzcan la poscarga, diuréticos o inotrópicos, como medidas mecánicas como la utilización de balón de contrapulsación y asistencia respiratoria. Aunque la mortalidad de los pacientes sometidos a cirugía no es baja y puede ser de hasta un 40%,
La sobrevida a largo plazo es buena y se llega a tener entre un 60 a un 70% a los 5 años. La ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, la incidencia ha disminuido de forma significativa en los últimos años, del 6% en la era preintervencionista hasta menos del 1% en la actualidad. La mitad de las roturas se manifiestan como muerte súbita extrahospitalarias, representando entre un 8 al 17% de la mortalidad de los infartos agudos de miocardio. La cronología de la ruptura de la pared libre tiene dos picos fundamentales. Una precoz, que es dentro de las 24 horas del infarto y que es independientemente del depósito de colágeno en la pared del ventrículo y del desarrollo de una cicatriz, y un segundo pico que es entre el tercer y el quinto día del infarto, que está más relacionado con su extensión. Los factores de riesgos incluyen la edad mayor a 65 años, el género femenino, la enfermedad de un único vaso, la ausencia de hipertrofia ventricular izquierda y la localización anterior. La clasificación se puede establecer una clasificación en función del momento en que se produce, ya sea precoz, si es en las primeras 48 horas de los síntomas, o tardía, a partir de las 48 horas, y el modo de presentación, que puede ser aguda o subaguda. En los casos que sea aguda, la clínica más frecuente será la muerte súbita, secundaria a un hemopericardio masivo con hipotensión severa y disociación electromecánica. En los casos en que la ruptura se produzca de forma subaguda o el paciente sobreviva a la fase inicial, los síntomas más frecuentes serán el dolor torácico, la hipotensión, el síncope, la disnea, náuseas y vómito. El tratamiento de elección es la cirugía, tanto en los casos de rotura libre como en los que se produce una ruptura contenida con pseudoaneurisma. La clase es clase 1, nivel de evidencia B, y siempre que se pueda se debe realizar una revascularización coronaria quirúrgica, que es clase 1, nivel de evidencia C. En los casos en que se produzca un colapso hemodinámico, estará indicada una pericardiocentesis evacuadora inicial como puente a una cirugía reparadora ulterior, además del empleo de fluidoterapias y fármacos inotrópicos. Como conclusión, la incidencia de complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio ha descendido notablemente tras la era de la intervención coronaria percutánea. Un rápido reconocimiento basado en la sospecha clínica y en el uso de ecocardiografía transtorácica es de esencial importancia para la instauración de un manejo oportuno. Aunque se han implementado medidas terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que evitan el deterioro hemodinámico rápido, la reparación quirúrgica es la única que ha tenido un impacto sobre la mortalidad. El desarrollo de técnicas como el balón de contrapulsación intraaórtico, la oxigenación por membranas extracorpóreas y los dispositivos de asistencia ventricular permiten optimizar los resultados en el manejo del shock cardiogénico y ampliar el periodo de tiempo cuando la reparación quirúrgica de emergencia no está disponible. Gracias. Bueno, gracias Manu. Bueno, me parece que un lindo caso que nos llevó un buen tiempo de discusión, así que vale la pena seguir aprendiendo. Un pequeño comentario. ¿Sí? Con respecto a la insuficiencia mitral aguda, dar siempre una plástica antes de reparar, sobre todo en la isquémica, porque si está roto el músculo papilar,